Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento en el que ustedes visionen esta presentación. En 2023 edité una video presentación relacionada con los problemas del profesorado en países de Europa. Bueno, por aquí tendrán ustedes el enlace para su vuelta a visionar. Ahora les voy a hablar de la carrera docente en Europa y como utilizo información y material de la Comisión Europea y de las instituciones que editan estas informaciones, Eurídice, pues estoy obligado, tal y como establecen preceptivamente estas instituciones, a citar la fuente de información tal y como ustedes lo tienen en pantalla. Si a ustedes les interesa conocer cómo es la carrera docente en países de Europa, en los países de Europa, yo les invito a recorrer esta presentación. Como siempre, José Luis Gómez Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. A modo de resumen, ¿cuáles son los problemas del profesorado en Europa? Bueno, pues en líneas generales, los problemas del profesorado en Europa son los mismos que los que manifiestan los sindicatos de enseñantes en España. Esto es, les preocupan las condiciones laborales de carácter general, entendidas como jornada de trabajo, retribuciones, entre los aspectos más importantes, la convivencia en las aulas, el comportamiento de los alumnos en las aulas, la excesiva carga burocrática que acompaña a los docentes en sus labores cotidianas en los centros educativos y el desarrollo profesional. Este es en resumen los problemas, digamos, que acontecen, que rodean a los docentes en los países europeos. Algo parecido a lo que manifiestan los docentes en España. Vamos a utilizar una serie de infografías que edita en el informe de la Comisión Europea, Eurídice, y para ello pues hay que utilizar las claves de los países que en estas infografías vienen recogidos. Bueno, las primeras letras por el inglés determinarían la identificación del país, pero conviene también establecer que castellanizado en el caso de los belgas hay que establecer sus tres comunidades: la comunidad francófona, la germana y la flamenca. O sea que cuando ustedes consulten datos de los belgas, pues tienen que tener esto en cuenta. Y asimismo, en el caso del Reino Unido, pues Inglaterra, UK, la United Kingdom, el Reino Unido, pues sería la comunidad inglesa, la comunidad galesa, la comunidad escocesa y la comunidad irlandesa, Irlanda del Norte. Conviene tener esa precisión pues para que cuando ustedes consulten las infografías se ubiquen adecuadamente. En esta primera infografía pues se habla de cierta correspondencia entre la demanda por parte de la administración, por parte de las administraciones de profesorado para ocupar los puestos docentes y la oferta de profesorado en lo que es la primera etapa de la educación secundaria. Bueno, ya también lo van a ver ustedes por aquí arriba en otra presentación cuando hablaba de los sistemas educativos en el seno de los países de Europa. Básicamente establecemos una
enseñanza primaria, una enseñanza primaria, una enseñanza secundaria, que en el caso español sería la educación secundaria obligatoria y el bachillerato con los ciclos formativos de grado medio, y una enseñanza terciaria, también en el caso de España y de la Unión Europea, que serían los ciclos formativos de grado superior y los estudios universitarios y de otro tipo. Bueno, pues en este caso toda la presentación digamos se ciñe a lo que sería la primera etapa de la educación secundaria, es decir, la educación secundaria obligatoria, el contexto del profesorado. Bueno, pues ahí tienen ustedes en ese diagrama de tarta, parecido a una tarta, pues tenemos un primer círculo, el círculo interno, el de color sepia, no le hacen caso. Un primer círculo que habla del color azul intenso, sería la escasez de profesorado. Un azul un poco más tenue, la oferta excesiva de profesorado. En rojo, en el primer círculo, la escasez y las ofertas educativas. En el segundo círculo, atendiendo al color verde, pues se hablaría del envejecimiento del profesorado. Y en el tercer círculo, pues en cuanto a la escasez de la formación inicial del profesorado, programas de formación inicial del profesorado, la deserción del profesorado, es decir, la huida del sistema del profesorado, e incluso cuando coincide la deserción del profesorado y la escasez del mismo. Bueno, pues me tengo que arrimar un poco a la pantalla, pues porque las letras no las puedo ampliar mucho más en la presentación y ya la vista no sé si es cansada o perezosa. Bueno, pues como ven ustedes, el caso portugués y el caso español pues es muy parecido. Una población docente ciertamente envejecida, con escasez de profesorado, habiendo una oferta excesiva. Es decir, ¿cómo puede ser esto posible en el caso español y portugués o italiano? Pues quiere decirse que habiendo una oferta excesiva de profesorado, los sistemas de acceso, los sistemas de selección del profesorado no nutren adecuadamente la demanda. Bueno, pues por ejemplo en el caso francés, azul intenso, pues tenemos también pues cierta escasez. Bueno, eso ustedes lo pueden ir recorriendo. Por ejemplo, el caso alemán, Deutschland, en esta parte de aquí, que tienen ustedes lo que sería en estos círculos de reloj en la posición del número 3, Deutschland pues tiene Alemania, un envejecimiento de la población docente y mucha escasez del profesorado. Bueno, pues yo les aconsejo que repasen. Por ejemplo, también el caso del Reino Unido y en el caso belga, pues tienen deserción del profesorado del sistema educativo y escasez del profesorado. Y bueno, pues esto es lo que yo creo que en esta infografía pues se trata de decir cuál es la relación que hay entre escasez del profesorado en el sistema en función de la demanda que le hace la administración y de las ofertas que hacen los interesados. En cuanto a la situación laboral del profesorado plenamente cualificado en la primera etapa de la educación secundaria, estaríamos hablando de la educación secundaria obligatoria, pues se establecen tres niveles: el funcionario de carrera, el empleado público no funcionario y otro sistema de contratación general. Bueno, pues en rojo tenemos sistema funcionarial, España, Portugal, Francia y Alemania, por ejemplo. En el caso de Italia, pues son empleados públicos que no tienen la naturaleza de funcionarios, o en el caso del Reino Unido, pues serían empleados públicos, pero asumidos a lo que sería o subsumidos en la legislación general de contratación. Eso sería
digamos, el reparto general. Yo veo cierto equilibrio entre funcionarios de carrera, entre empleados públicos no funcionarios y empleados de carácter general. Otra de las quejas, lo decíamos al principio, que planteaba el profesorado en el seno de los países europeos, era pues el exceso de burocracia con la que la administración recargaba las tareas cotidianas del profesorado. Bueno, pues aproximadamente el 70% del trabajo de los profesores tiene que ver con la dedicación directa en el aula, con la planificación de las clases y con la calificación. Ahí tiene usted los porcentajes. Aproximadamente el 70% del tiempo de trabajo, digamos, es docente directo en el aula, o de planificación de las clases o de calificación y corregir. Luego hay pues lo que se llama el trabajo burocrático, tareas administrativas, trabajo en equipo, desarrollo de la carrera docente, orientación profesional, atención a padres, actividades. Bueno, pues eso sería prácticamente un 30%. Bueno, pues los docentes en los países de Europa pues hablan de cierta carga burocrática por parte de las administraciones. Bueno, ahí tienen ustedes los porcentajes. Siguiendo con las infografías, en cuanto a los escalafones profesionales, pues en Europa normalmente se atiende a un escalafón de enseñantes en varios niveles, a un escalafón en un solo nivel, y no hay niveles ni rango que los defina. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Les digo que nos tenemos que centrar en la educación secundaria obligatoria, en el caso español, por ejemplo, y portugués, o italiano, o alemán en parte, ¿no? Bueno, entonces el color, digamos sepia suave. Dice escalafón de un solo nivel. Pues evidentemente en España los profesores de educación secundaria obligatoria pues son en general de un solo nivel. Ahí había alguna excepción de la incorporación de maestros de manera transitoria a lo que era el primer ciclo español de la educación secundaria obligatoria, pero en general solamente hay un nivel. Disculpen por la situación de la garganta y los aires acondicionados. Bueno, pues en el caso español pues solamente hay un nivel, en el caso portugués también, o en el caso noruego, no. En el caso de Francia o en el Reino Unido, pues dentro de la etapa hay varios niveles. Bueno, esto digamos que puede afectar a lo que sería el desarrollo de la carrera profesional. Luego, ¿cuál es el papel en la carrera docente que desempeña los años de servicio, el desarrollo profesional de los cuerpos docentes y la evaluación del profesorado? Bueno, entonces en esta infografía se presentan 5 tonos de color. El azul suave sería un modelo de carrera profesional de varios niveles. Bueno, pues por ejemplo, pues Francia, ¿no? Lo tienen ustedes en la situación de los círculos, el círculo externo en rojo. En rojo pone arriba Francia, pero en el círculo interno concéntrico pues es en varios niveles. Un modelo de carrera profesional de un solo nivel, pues tenemos, por ejemplo, en el caso español, que es un modelo profesional de un solo nivel, ¿no? Que es el azul intenso. Lo tienen ustedes ahí. Los años de servicio, en el cómputo de los años de servicio, pues prácticamente la mayor parte de los países del entorno europeo, pues los años de servicio pues intervienen en el desarrollo de la carrera profesional. En verde, en un verde oliva,
pues lo que sería el desarrollo profesional de la carrera docente, es decir, la formación, los cursos de capacitación y de actualización, además de la formación inicial del profesorado. Bueno, el caso francés, en el caso de Rumanía, en el caso español, pues ahí lo tienen ustedes, que también tiene que ver el desarrollo profesional de la carrera docente. Y, por ejemplo, en el caso también portugués. Y luego la evaluación del profesorado institucionalizada, pues en el caso español saben ustedes que es voluntaria, con lo cual no estaría afectada, pero por ejemplo en el caso portugués o en el caso francés y en el caso del Reino Unido, estoy viendo también como por ejemplo, no así en el caso alemán, en Deutschland, pues tiene que ver lógicamente lo que sería la evaluación institucionalizada. No sé si he dicho bien en el caso alemán, creo que sí, creo que he dicho bien. Bueno, pues esto sería, digamos, el papel que juega en la carrera docente, lo que es la formación inicial, además los años de servicio, además el desarrollo de la cualificación profesional y la evaluación del profesorado. En general, en el contexto que estamos hablando, hay 6 tipos de carrera docente. Hay un tipo de carrera docente que se llama subir de nivel, que es asumir nuevas responsabilidades. Por ejemplo, pues pasar del profesor de base a la dirección, a la responsabilidad de dirección. Subir de nivel. Un primer modelo de carrera docente. Un segundo modelo de carrera docente sería convertirse de alguna manera en alguna especialización a través de la experiencia pedagógica. Otro modelo de carrera docente sería el que permite asumir de manera transversal, pues especializaciones que tienen que ver con profesores, ser tutores de profesores o líderes escolares. Otro contexto de carrera docente, que es el contexto cambiante, trabajar en un contexto diferente, pues por ejemplo, pues un profesor de educación secundaria obligatoria en régimen ordinario, pues pasar al régimen de adultos o al régimen de enseñanzas al régimen especial de enseñanza deportiva. Luego también el modelo de red o añadir capas al sistema, que es aquellos profesores que se convierten en jefes de proyectos interdisciplinarios regionales o entre amplios centros. Y por último, el modelo de entrada y salida, que es el que permite a los docentes estar dentro y fuera del sistema educativo, estrictamente hablando de ello, pero también relacionado con él. Bueno, estos son profesores que desempeñan tareas en ONGs, por ejemplo, de ida y vuelta con el sistema educativo tradicional. Y por último, vamos a hablar de las vías alternativas que completan el acceso y la cualificación docente. Bueno, ahí tienen ustedes programas en rojo, lo que serían programas cortos de perfeccionamiento, es decir, además de la formación inicial del profesorado, pues programas de perfeccionamiento. En la línea de abajo, ahí tienen ustedes algunos de los países y los programas expresados en años o en horas. Luego la formación basada en el empleo. Bueno, en el caso alemán, por ejemplo, ¿no?, que es completar la formación del profesorado, pues además basadas en prácticas de empleo. Formación en el empleo, es decir, aparte de la formación del profesorado inicial y su desarrollo profesional docente, otros empleos fuera del marco estrictamente educativo. Otras vías alternativas, y no hay alternativas como por ejemplo en el caso español. En el caso español,
pues las alternativas de acceso a la cualificación docente, pues es la formación inicial del profesorado y su desarrollo profesional. Es decir, no hay otros complementos alternativos, ¿no? Es decir, no hay formación en empleos paralelos o transversales. Bien, existencia y frecuencia de la evaluación del profesorado en la primera etapa de la educación secundaria. Estamos hablando de la educación secundaria obligatoria. Pues tenemos en rojo intenso pues una evaluación que se realiza de forma periódica, aunque sea circunstanciada de forma periódica. Por ejemplo, Portugal y Francia. En España, pues no tenemos una evaluación institucionalizada de los docentes de manera orgánica, de manera de administración central, de administración general. Luego pues, se sobrepone pues un rayado sobre colores. Bueno, esto quiere decirse que habiendo una formación inicial y una evaluación ordenada por las administraciones de manera circunstanciada, no siempre esta formación viene determinada de manera generalizada por órganos superiores de la administración. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso portugués, pues se lleva a cabo la formación de todo el profesorado de manera periódica. En el caso francés se lleva a cabo la formación del profesorado circunstanciada en determinadas circunstancias de forma periódica. Pero en el caso español, pues es una evaluación del profesorado, hemos dicho Portugal, Francia, de manera circunstanciada, en el caso francés, obligatoria en el caso portugués, en el caso español, es una evaluación del profesorado más o menos voluntaria, sin estar ordenada por la administración central. Pues bien, esto es lo que les quería decir. José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias, un saludo.